Versículo 11 dice: He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Esta es la sexta iglesia sobre la que estamos predicando en este tiempo. Estamos hablando de las 7 iglesias de Apocalipsis. Ahora estamos en la sexta. La semana que entra será el mensaje a la Odisea, y con esto terminamos esta sección de los mensajes a las iglesias de Asia Menor. Después del próximo domingo, entonces entraremos en temas más bien ya navideños. El domingo, segundo domingo de diciembre, el tema es específicamente del aniversario de la iglesia, y luego entonces será todo el tema de la encarnación del Señor. Entonces estamos al final de los planes de este año. Hemos de decir que es muy importante en el estudio de las cartas a las iglesias de Asia que hay que leerlas en su conjunto. No pudiésemos nosotros decir que solamente se predica una sola iglesia y ya. A veces está bien, predicamos una iglesia, se estudia una iglesia y está bien, pero para tener el concepto completo, para tener el mensaje completo, hay que estudiar las 7 iglesias completas. Una lectura de las 7 iglesias nos viene bien porque tenemos el concepto completo. Acuérdense que estas iglesias, estas cartas no se dirigían exclusivamente a una iglesia, sino que la carta de una iglesia también la leía la otra y la otra y la otra, de tal manera que las 7 iglesias tenían las siete cartas. Lo sabemos porque incluso en estas cartas al final está: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está hablando de las iglesias en general. Dijimos también que no solamente a las iglesias de Asia Menor de ese tiempo, pero a las iglesias de todos los tiempos, de allá que son 7 mensajes, 7 el número de la perfección, de la plenitud, de tal manera que entonces alcanza para todas las iglesias. Todas las iglesias tienen rasgos característicos de los mensajes particulares. Hay algunos que resaltan más unas cosas que las otras, pero nosotros debemos de contemplarlas todas. Algunas cosas que hemos estudiado y que hoy estudiaremos de Filadelfia y la semana que entra de la Odisea, seguramente nos atañen. Decimos: sí, claro, ahí estamos nosotros, tenemos que corregir. También quizá hay algunas cosas buenas que decimos también: ahí estamos nosotros y tenemos que como mantener o reforzar. Todo lo que viene a las cartas puede tocarnos de una manera muy particular. Lo hemos visto en las iglesias de que hemos estudiado en el pasado. Ya estudiamos el mensaje a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira y de Sardis. Ahora estamos con el mensaje de la iglesia a la iglesia de Filadelfia y terminamos con la Odisea. Pero hay que tomarlas en su conjunto. Siempre leerlas en su conjunto, tenemos un mensaje completo. De tal manera que así empezamos. Hoy estamos en este ciclo para terminarlas de manera completa. Claro, el Apocalipsis es mucho más largo, no nos da tiempo de estudiarlo ni en 2 o 3 años, pero sí tenemos nosotros este panorama ahora del mensaje del Señor a las iglesias de Asia Menor. Hemos de notar también que algunos mensajes han sido mensajes duros, muy difíciles, muy retadores, ¿no? Muy que ponen el dedo en la llaga, mensajes con mucha dureza, descubriendo el Señor de una manera maravillosa, soberana, descubriendo el corazón de las iglesias, palpando a la iglesia, que la iglesia sepa que el Señor está en control y que sabe todo lo que está sucediendo alrededor de la iglesia, no solamente lo que es aparente, pero también lo que está en el corazón de las iglesias. Hemos podido percibir esto cuando el Señor escribe cosas tan importantes como a la iglesia de Éfeso, que la acusó de haber dejado su primer amor. ¿Y quién puede notar esto sino el Señor? Así una a una ha sido notorio cómo el Señor puede desnudar a la iglesia y poder minuciosamente analizarla y dar consejos, incluso también algunas llamadas de atención. La mayoría de las iglesias ha tenido en este patrón que sigue el Señor en las cartas. Ha tenido amonestaciones muy serias, ha tenido reproches importantes. Pero hay 2 iglesias que no tienen reproche. Hay 2 iglesias en donde no se ve un reproche. Y la verdad es que ahora nosotros estamos ante una de estas iglesias en donde no hay reproche. La primera fue el mensaje de la iglesia de Esmirna. Pero ahora tenemos este mensaje maravilloso, alentador, hermoso, de este mensaje a la iglesia de Filadelfia. Estos son de las iglesias que uno quiere leer muchas veces, este mensaje.
mensaje como el de Esmirna. Nos incomodan las otras, pero esta nos gusta leerla. Yo la leí varias veces y me gusta, me gozo en esta carta, porque es una carta linda donde no hay reproche. Ya que no haya reproche, es algo maravilloso, porque el Señor, que todo lo sabe, no está reprochándole nada a una iglesia como la iglesia de Filadelfia. Es una carta que hoy estudiamos y que está cómoda, y además tiene también retos importantes para una iglesia como la iglesia de Filadelfia. Tenemos que ver cómo trata el Señor a esta maravillosa iglesia. La iglesia a la que está refiriéndose Juan, que está escribiendo encomendado por Jesús, es una iglesia que está en una ciudad interesante, cultural. La iglesia de Filadelfia está en esta ciudad de Filadelfia, que está en Asia Menor también, muy cerca de Sardis. Y esta es una ciudad que tiene como característica principal que defiende mucho, o es el centro de la cultura helénica. Es de ahí sale pues la defensa y la promoción de la cultura helénica, pero de la escritura y del lenguaje griego, de tal manera que se hablaba un griego muy bueno allá en Filadelfia, y se transmitía esta comunicación, afán de tener un lenguaje puro a las demás iglesias de Asia y al mundo conocido, porque en aquel tiempo, bueno, pues el mundo hablaba griego por la helenización. Pero este es el centro de este asunto cultural, del idioma y de la cultura griega. Algunas regiones cercanas, dicen los historiadores, hablaban un griego medio atropellado, medio masticado, y con el caló, ¿no?, de la zona. Pero Filadelfia tenía un griego puro, un griego maravilloso, el griego koiné, aquel el que se escribió el Nuevo Testamento, que era de lo más puro. Nosotros lo podemos entender, porque nuestro mundo hoy día, especialmente en nuestro idioma español, tenemos regiones en donde el español se habla pues como muy raro, ¿no? Ya casi hablamos español venezolano, español colombiano, español mexicano. Es decir, ya nuestro español ya como que se ha perdido un poco. Nosotros mismos en México no hablamos un español como muy puro, aunque pensemos que sí lo es, en realidad no. Los españoles dicen que hablan un español muy bueno. La verdad es que no estamos en competencia, pero lo que sí es cierto es que el español hoy día ha tenido matices distintos y ha adoptado ciertos matices dependiendo un poco de la zona. En aquel tiempo de las iglesias de Asia, pues en todos los lugares se hablaba un griego, y hablaban griego, todo el mundo se entendía, pero como no muy bueno. Pero en Filadelfia no. Filadelfia era la cuna del idioma, era un lugar en donde el griego era bien pronunciado, era bien hablado, era una zona muy culta, y ahí había gente que enseñaba, grandes maestros que enseñaban a las demás ciudades este idioma tan maravilloso, como hoy hay gente que enseña el lenguaje español también de esta manera. Así que era esta característica, tenía esta ciudad. Un historiador dice que era el centro de la difusión de la lengua y las letras griegas en una región que era pacífica, mediante modos pacíficos de penetración. Ellos pues tenían una tarea, la ciudad, de transmitir este idioma griego. Era una ciudad muy tranquila. Todo el mundo se quería. El nombre le viene bien, porque el nombre de Filadelfia tiene que ver con amor fraternal, o como amor a los hermanos, así se llamaba. Entonces era Filadelfia, era esta ciudad que todo el mundo quiere vivir, muy amables, muy tranquilos, muy amorosos, muy cultos. Esa es una ciudad que quisiéramos vivir todo mundo. Ahí en esta ciudad se fundó y empezó la predicación del evangelio a través de Pablo, seguramente, o de Juan. En realidad no sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que hubo una iglesia ahí, y que se fundó una iglesia ahí en Filadelfia, una iglesia que también, por cierto, tenía gente de esta cultura que se fue adhiriendo a la iglesia, y que empezaron a hacer esta iglesia maravillosa que estaba en Filadelfia. A pesar de lo importante y de lo lindo que era la ciudad de Filadelfia, había situaciones no muy agradables, especialmente no entre ellos. No tenían conquistas, no había luchas, no había este tipo de cosas, pero los cristianos que empezaban a
surgir en la iglesia de Filadelfia, empezaron a tener hostilidad de parte de los judíos que estaban ahí, porque ya había sinagogas ahí en Filadelfia. Empezaron a tener hostilidad los cristianos convertidos y empezaron no a ser perseguidos, pero a ser señalados y a estorbarles a ellos en la predicación del evangelio. De hecho, así como con Éfeso también, tenemos nosotros la mención de que en esta iglesia estaba lo que llama el Señor la sinagoga de Satanás. Algunos que se dicen ser judíos y no lo son. Aquí dice que son judíos y mienten. Así que había gente hostil al evangelio, que si bien es cierto era una zona importante, los cristianos no la pasaban bien ahí, porque estaban siendo hostigados un poco por la gente de la región, y no, el evangelio no fluía tan bien como ellos quisieran. Pero esta era la característica de la iglesia que estaba ahí en Filadelfia. ¿Cómo crece una iglesia ahí? ¿Cómo crece una iglesia en medio de un ambiente tan difícil? ¿Cómo crece ahí una iglesia que está luchando para la predicación del evangelio? ¿Y qué mensaje le manda el Señor a esta iglesia? Que el Señor sabe lo que está haciendo ahí. Vamos a ver de qué se trata. Sabemos, como el patrón que tiene las cartas que escribe el Señor a las iglesias, que hay una dinámica siempre igual. Empieza siempre con esta expresión de escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Recordamos que el ángel es el pastor de la iglesia, y le dice que escriba esto. Y entonces le dice, esto dice, y hay 3 identificaciones de Cristo. En todas las cartas hay identificaciones de Cristo. Ahora es una identificación triple. Ahí se va a identificar el Señor con estos cristianos que están en Filadelfia de 3 maneras. Les va a decir, escribe, esto dice el santo, 1, el verdadero, 2, y el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hay 3 identificaciones, muy importantes las identificaciones. No está escribiendo cualquiera. No está mandando el mensaje cualquiera. Si fuera Juan el que escribe, diría, esto dice Juan, pero no lo dice. La referencia es directa a Cristo. Estamos hablando de Cristo. Cristo se está a Él mismo mencionando. ¿Qué dice Cristo de sí mismo? Porque Cristo de sí mismo puede decir, esto dice Jesús, o esto digo yo, pero Él en todas las cartas tiene una manera de identificarse, y es una manera importante porque tiene que ver también con el mensaje, con la ciudad, pues con el contenido de la carta. Entonces se identifica de 3 formas. Dice primero, esto dice el santo. Nosotros tenemos allá santo, y lo dice con mayúscula. No es santo con minúscula. A veces aparece en la Biblia santo con minúscula. Cuando la palabra santo está con minúscula, se refiere a nosotros. Ustedes son santos con minúscula. Pero si es santo con mayúscula, es Cristo, desde luego. Entonces dice el santo. Santo es un atributo de Dios, por cierto, comunicable. Es un atributo comunicable porque Él a nosotros nos transmite este atributo. Yo soy santo, tú eres santo. Los atributos comunicables, ustedes recordarán, son aquellos atributos que Dios tiene, pero que nos participa. Dios es misericordioso, yo puedo ser misericordioso, de tal manera que la misericordia es un atributo que se comunica, ¿no? Él dice, yo soy soberano, el hombre también, en el estricto sentido de la palabra, de gobernar sobre su propia vida. Dios dice que es bueno, el hombre puede ser bueno, ese es un atributo comunicable. Pero otro atributo comunicable es la santidad. Dice Él, yo soy santo, ustedes son santos. De hecho, en el primer versículo del capítulo 19 de Levítico, dice el Señor, yo soy santo, ustedes tienen que ser santos también. Así como yo soy santo, ustedes también tienen que ser santos. Además, no solamente es un atributo recomendable, es un atributo mandable. Tenemos que ser santos. Así que entonces Él se identifica en este asunto de la santidad. Pero Él es más santo que nosotros, desde luego. De hecho, según el mensaje de Isaías en el capítulo 6, Él es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Nosotros no. A duras penas llegamos a 1, pero Él tiene 3 veces santo. Él es el santo de los santos. Es el Dios santo, el que tiene el atributo en su mayor expresión. Este santo tiene que ver con que es apartado, por supuesto, por Dios, porque Él tiene la tarea de la reconciliación. Pero por otro lado, este es el santo apartado. Este es el santo que hace que todo a su alrededor se revista de santidad. No hay nada a su alrededor que no sea santo. Lo que hace, lo que dice, cómo se conduce sus acciones, todas están revestidas de santidad. Yo soy el santo. Pero además dice también que esto dice el verdadero. Y nótelo usted otra vez en su versión Reina Valera 60, otra vez lo pone
en mayúscula, el verdadero. Él es el verdadero, no solamente porque dice la verdad, sino porque Él encarna la verdad. Recordamos un poco, ¿no?, el pasaje de Juan en el capítulo 14, verso 6, cuando Jesús mismo dijo: yo soy el camino y la verdad. Él es la verdad, Él encarna la verdad, es el verdadero. Pero aquí viene bien el mensaje, porque en el versículo 9 de este pasaje encontramos a alguien que no es verdadero. Estamos hablando de estos, dice el verso 9, para decirlo con puntualidad: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino mienten. Ahora, ellos mienten. Yo soy el verdadero, dice Cristo. Soy el verdadero. No una imagen del verdadero, no una emulación del verdadero. Soy el que encarna la verdad. Los estudiantes de la Biblia, los que saben esto, los que escucharon la historia de Cristo, saben que Él no solamente dice la verdad, sino que Él mismo encarna la verdad. Algo que nosotros no podemos hacer, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir la verdad, pero ni ustedes ni yo encarnamos la verdad. La verdad solamente está en Cristo. El quien encarna la verdad solamente es Cristo. Tan importante hoy día, ¿no? Porque hoy día, en este mundo tan posmoderno, de tanta relatividad, ahora la verdad se diluye y alguien dice: yo tengo la verdad, yo también, entonces cada quien su verdad. No. Nosotros los creyentes pensamos: hay una sola verdad, esta verdad es Cristo Jesús, es el verdadero. Es el verdadero. Y Él se identifica pues como el santo y como el verdadero. Pero además va a mencionar de Él mismo algo que tiene que ver con su autoridad y su poder. Porque dice: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El que tiene autoridad, el que tiene la llave para salir y cerrar y que nadie pueda entrar, o viceversa. Él tiene la llave. Cuando dice que tiene la llave es que tiene el poder. Esa es una referencia directa a lo que leyó ya nuestro hermano en Isaías 22:22. Es una profecía cumplida, es una profecía que habla de Cristo. Cristo es el que tiene la llave de David. Recuerde usted que a Cristo se le llama el Hijo de David, y Dios había prometido que le iba a dar la llave a Él, y la llave tiene que ver con que el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno hable, es la autoridad y el poder. Cuando yo era niño, mi papá y mi mamá a veces salían y nos encargaban con mi hermano mayor. Era tan mayor que yo, como 2 años nada más, pero nos encargaban con él. A veces yo me hacía cargo más que él, pero papá cerraba la puerta y no podíamos salir, porque no teníamos la llave. Pero mi papá tenía la llave, y si mi papá tenía la llave, él tenía el poder y la autoridad, y él cerraba y nadie abría, y cuando él abría, nadie cerraba. Esa es la autoridad que tenía mi padre. Pero Jesús es mucho más que esto. Él tiene la llave del reino. Él tiene la llave por lo cual pueden entrar a aquellos que Él llama, y puede cerrar a aquellos que Él no llama. Él tiene el poder y la autoridad suprema. Es el santo, es el verdadero, es quien tiene el poder y la autoridad suprema. Y nos habla pues de la soberanía de Cristo encima de las circunstancias y encima de la vida de cualquier persona y de cualquier iglesia. El santo, el verdadero y el que tiene el poder y la autoridad, así se identifica a Cristo. Escribe esta carta. Claro que los habitantes de Filadelfia, la iglesia particularmente, deben estar asombrados de quién está escribiendo. No es cualquiera. Si nos llegara una carta a nosotros de cualquier persona, diríamos: está bien, atendemos tus recomendaciones. Pero que nos escriba el Cristo, que nos escriba el santo, el verdadero, el que tiene poder y autoridad, hay que estar muy, muy pendientes. Bueno, pues nos está escribiendo el santo, el verdadero y el que tiene poder y autoridad. Entonces, va a decirle a la iglesia: yo, el santo, el verdadero, el que tiene autoridad, el que tiene la llave de David, yo, dice él, conozco tus obras. Hemos hablado de esto. Nos habla de la omnisciencia de Dios. Dios conoce todo, lo bueno y lo malo. No solamente las cosas buenas, pero también las malas. Las cosas buenas, algunas personas las conocen porque nos gusta anunciar las cosas buenas. Las malas nos las guardamos. Pero Dios conoce lo bueno y lo malo, todo. Dice él: yo conozco tus obras. La iglesia de Filadelfia debe de estar confiada. Él conoce mis obras. Qué bueno.
porque mis obras son aprobadas delante de Dios. ¿Qué pasó? Dice, yo conozco tus obras. Pero luego añade, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Empieza el elogio. Hermoso elogio. Luego leemos los textos y pasamos por alto detalles, pero ahora vamos a tratar de entrar en detalle un poco en este concepto de la puerta abierta. Él dice, he aquí. Esta expresión, he aquí, amado hermano, se va a repetir 2 o 3 veces más en el texto. He aquí no debe de ser una expresión que pase por alto. He aquí tiene que ver, y algunas versiones dicen, mira, pon atención, me he fijado muy bien. Es una atención muy particular. He aquí, como una verdad absoluta, he puesto, dice Jesús, yo he puesto delante de ti una puerta. Yo la he puesto, no la pusiste tú, yo la puse. Una puerta abierta. No es algo que tú hayas decidido en una reunión de iglesia. Yo puse la puerta abierta. Es Él el que pone la puerta abierta. El hombre a lo largo de los años ha fallado al querer poner Él la puerta abierta. Pero en realidad quien pone la puerta abierta es el Señor. Él dijo, yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Ahora, nosotros no tenemos ni siquiera que pensar en que esto es un asunto literal. Los literalistas tienen un conflicto cuando quieren interpretar Apocalipsis porque se encuentran con metáforas como esta. Un literalista pudiese pensar, la puerta abierta, pues es una puerta que está abierta. Pero esto no quiere decir esto, desde luego es una imagen. Esto, por supuesto, es una figura de lenguaje, es una metáfora que nos habla acerca de la posibilidad de ir hacia donde el Señor quiere que vayamos. Y cuando Él le dice a Filadelfia, he puesto una puerta delante de ti, una puerta abierta, está hablando de la oportunidad de la predicación del evangelio a los gentiles y a los judíos. Es el Señor el que abre la posibilidad de la predicación del evangelio en 2 sentidos. Lo primero, es una maravillosa oportunidad de predicar el evangelio, pero también abre la puerta y es la operación de la gracia de Dios creando oídos dispuestos a escuchar y corazones ansiosos de recibir. Cuando el Señor abre la puerta, no solamente es la oportunidad de predicar el evangelio, sino que cuando abre la puerta ya preparó a los que están del otro lado de la puerta para tener oídos sensibles y corazones dispuestos. Una cosa linda, ¿no? Incluso nosotros cuando salimos a hacer evangelismo decimos, Señor, prepara los corazones y los oídos de aquellos a los que vamos. Cuando el Señor abre la puerta, no solamente abrió la puerta para que podamos ir, sino que abrió la puerta también para que ellos tengan oídos sensibles y corazones dispuestos a escuchar el evangelio. La obra evangelizadora y la obra de la gracia, desde el principio hasta el final, es toda de Dios. Él abre la puerta con esta gran oportunidad de la predicación del evangelio. Escuchamos constantemente en la palabra cómo los apóstoles, por ejemplo, sabían que quien abría la puerta era el Señor. Incluso Pablo, cuando va a regresar de su viaje misionero, de su primer viaje misionero con Bernabé, y van a llegar otra vez a Antioquía de Siria para después tener el concilio en Jerusalén, va a decir esto: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron, Pablo y Bernabé, cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hechos 14:27. Es Él el que abrió la puerta a los gentiles. Pablo no lo abrió. Es el Señor el que abre la puerta. Pero si el Señor es capaz de abrir la puerta, el Señor es capaz de cerrar la puerta también. ¿No es cierto? Es decir, no solamente abre la puerta para la predicación del evangelio, a veces cierra la puerta, incluso para la predicación del evangelio. No lo tome usted como una herejía. Es así como está constatado en la palabra. ¿No es cierto que después de que Pablo se va con Silas en el segundo viaje misionero, después de visitar las ciudades de Derbe, de Iconio, de Listra y de Antioquía de Pisidia, él decide irse a Asia Menor? Quiere visitar las zonas de Frigia, de Panfilia, de Misia, de Frigia, y quiere visitar estas zonas. ¿Y qué es lo que sucede?
que el Espíritu Santo le dice: no vayas para allá. El Espíritu Santo cerró las puertas a la predicación del Evangelio. ¿Es que el Espíritu Santo no quiere que todo el mundo escuche el Evangelio? Claro que sí, pero quizá no es el momento, ni es el tiempo, quizá ni la persona, porque Dios tiene un plan perfecto que le está cumpliendo. Él a veces cierra la puerta, a veces la abre. ¿Cómo sabemos usted y yo cuando la puerta está abierta? ¿Cuándo sabemos nosotros que una obra en determinado lugar es un lugar adecuado para que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio? Ahora, piense usted que esta gente de Filadelfia había recibido una puerta abierta de parte del Señor para predicar el Evangelio en su entorno principalmente, en su ciudad principalmente. Claro, pudo haber abierto las puertas para la aplicación del Evangelio en otras partes. El ejemplo es toda la difusión del Evangelio en toda Asia y en toda Macedonia. Las puertas del Evangelio fueron abiertas, a veces son cerradas. Muchas veces las organizaciones misioneras, nosotros mismos, queremos abrir puertas y queremos primero nosotros, en nuestra idea del evangelismo, ir a todos lados con el afán de predicar el Evangelio, pero no consultamos con Dios. No le preguntamos a Él: Señor, ¿tú quieres que nosotros vayamos para allá? ¿Tú quieres que nosotros hagamos esta obra ahí? A veces tenemos grandes frustraciones, ¿no es cierto? Porque hablábamos del Evangelio en los lugares en donde el Señor no nos permitió, pero ahí fuimos. Tenemos que ser sensibles. Él dice a la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Quizá teníamos que orar como Pablo oraba cuando dijo allá, escribiéndole a los colosenses, él dijo: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Que el Señor nos abra puertas. Tenemos que orar así nosotros, que el Señor nos abra puertas. Él las abre y nos las pone, y nosotros tenemos que ir y predicar este hermoso evangelio de salvación. Cuando el Señor abre la puerta, ahora tenemos una buena oportunidad, ¿no es cierto? Tenemos un desayuno, una comida, y el 3 de diciembre, el 4 tenemos cultos evangelísticos, tenemos misiones a nuestro alrededor. Hemos de ser sensibles, ir y predicar el Evangelio. El Señor ha abierto la puerta. Él abre la puerta. Dice Él: he puesto delante de ti una puerta abierta, y esa puerta abierta nadie la puede cerrar. Es una puerta que nadie puede cerrar. A veces piensan los antagónicos del Evangelio que sometiendo al cristiano el Evangelio no prospera. Pues déjeme decirle que el Evangelio no depende de la iglesia. La iglesia depende del Evangelio, pero el Evangelio no depende de la iglesia. Si nosotros pensamos que la predicación de la palabra depende de nosotros, estamos equivocados. El Señor hace su obra con nosotros, o sin nosotros, o a pesar de nosotros. Pero qué bendición es sumarnos a esto, ¿no? Es lindo sumarnos al proyecto de Dios en el mundo. Pero Dios hace su obra sin nosotros. Nos invita a nosotros para que lo hagamos, y en obediencia lo hacemos. Pero si nos limitáramos nosotros a hacer la obra, si nosotros nos limitáramos a hacer la obra de evangelismo, si nos meten a la cárcel a todos, el Evangelio fluye. ¿Se acuerda cuando después del Pentecostés, cuando vino el poder de lo alto por el Espíritu Santo? ¿No es cierto que se predicó con denuedo la palabra? ¿No es cierto que metieron a Pedro y a Juan a la cárcel? Con esto, los fariseos pensaron: metemos a Pedro y a Juan a la cárcel y se acaba esto de su evangelio. Los seguidores de este camino, el evangelio ya estaba desatado. El evangelio había sido soltado. El evangelio estaba siendo predicado. Y aún y teniendo a Pedro y a Juan en la cárcel, aún matándolos, el evangelio iba a seguir su ruta. Porque Dios ha puesto abierta la puerta que nadie puede cerrar. Lo mejor es que nos sumemos al proyecto de Dios y que seamos testigos de primera fila de su gracia maravillosa
que hace que nosotros veamos cómo el Señor atrae a todos los que son salvos. Le dice a la iglesia pues de Filadelfia: he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. La iglesia no era grande, era una iglesia pequeña. No tenía muchos recursos, era una iglesia limitada. Por eso el Señor le dice: porque aunque tienes poca fuerza, tiene poca fuerza la iglesia, es una iglesia pequeña. Recuerde usted que el Señor siempre ha trabajado con remanentes. Y ha trabajado con remanentes, con grupos pequeños, pequeñitos. No necesita grandes ejércitos. No lo necesita, en realidad no necesita nada. Pero ha trabajado con grupos pequeños. Y aunque la iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza, su espíritu, su disposición, su actitud, su amor al Señor, su obediencia, su valentía, les hacía tener una fuerza maravillosa espiritual con la cual podían cumplir con su tarea. Les dice: tienen poca fuerza. Sabe que a veces no tenemos suficiente, ¿no es cierto? Nos falta. Quizá tuviésemos que recordar lo que recibió Pablo del Señor ahí en 2 de Corintios 12:9. El Señor le dijo: bástate mi gracia. Es suficiente con mi gracia. Entre más débil tú, más fuerte yo. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. Y la iglesia de Filadelfia le bastó su gracia. Aunque tenían poca fuerza y no podían, no tenían el número suficiente de personas, no tenían los recursos suficientes, ellos tenían a la palabra del Señor por encima de todas las cosas y hacían una obra maravillosa. Una obra maravillosa. Nosotros, hermanos, tenemos no poca fuerza. Somos una iglesia grande. Tenemos recursos. Tenemos la puerta abierta. Nadie la puede cerrar. Estamos desperdiciándolo porque no nos estamos sumando a la obra maravillosa evangelizadora que el Señor está proveyendo para que nosotros seamos testigos de su gracia. Somos una iglesia fuerte. Nosotros no tenemos poca fuerza. Somos fortalecidos. La iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza, pero tenían una virtud. Han guardado la palabra del Señor y no han negado su nombre. Lo que les hacía fuertes a la iglesia de Filadelfia no eran sus recursos humanos ni sus recursos económicos. Lo que hacía fuerte a la iglesia de Filadelfia es que ellos habían guardado la palabra del Señor. Recuerde usted que guardar no significa esconder. Guardar significa obedecer. Habían acatado las disposiciones de Cristo. Habían establecido una verdad de obedecer lo que el Señor les decía. Y les había dicho el Señor: me seréis testigos. Les había dicho el Señor: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Guardaron la palabra. Y no solamente guardaron la palabra, sino que no habían negado el nombre del Señor. No se avergonzaban del evangelio. Por esto, aunque tenía poca fuerza, el Señor les da este halago maravilloso: has guardado mi palabra, has negado mi fe. Yo conozco, yo lo sé. No tenía que decirle: Señor, nosotros hemos guardado tu palabra y no hemos negado tu nombre. Él lo sabe. Y se los dice, y ese es un hermoso y maravilloso halago. Pero la iglesia va a tener dificultades. Por eso les dice aquí: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, dice él, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Habrá judíos hostiles, estos que no te dejan crecer, estos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, que mención tan dura para ellos.
haré que vengan, dice el Señor, y se postren a tus pies. No porque la iglesia necesite que nadie le adore, sino van a venir y van a venir para creer en Cristo, porque Cristo los va a traer. Hasta la persona más hostil, hasta la persona más difícil, hasta la persona más complicada, el Señor puede traer a los pies de su iglesia y reconocer que el amor del Señor está puesto en su iglesia y amar al Señor de la iglesia. Note usted cómo de alguna manera le está diciendo el Señor a la iglesia de Filadelfia: en realidad solamente haz lo que yo te pido, yo me encargo del resto. Yo traeré a la gente creyente, yo traeré a la gente que te ame, yo traeré a la gente que reconozca que yo te amo, yo voy a traer a la gente, yo los voy a traer a tus pies, yo haré que vengan. Tú solamente cumple con tu tarea. Tienes poca fuerza, pero tienes una virtud. No has negado mi palabra, no has negado mi nombre, perdón, y has guardado mi palabra. La gente vendrá a Cristo, sin duda. Y repite: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y por esta causa, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjese que no va a ser la tarea fácil, ¿no? Tú has guardado mi palabra, le dice a Filadelfia, entonces yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora, la hora de la prueba no es un momento concreto o una hora específica de 60 minutos. No. Es el momento. Es justo el tiempo en donde va a haber padecimiento. Ahora déjeme decirle que la iglesia en ese momento está recibiendo este mensaje. La pregunta quizá para ellos y para nosotros también es: ¿cuándo va a ser la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? ¿Cuándo será? Los de Filadelfia habrán pensado: faltan como 2000 años para eso. En realidad no creo. Ellos habrán pensado: viene pronto. Pero ya pasaron más de 2000 años de esto, o 2000 quizá de esto. ¿Cuándo es la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? Yo le puedo decir, sin temor a equivocarme por el contexto bíblico, que nosotros estamos hoy día ya en los tiempos postreros, que estamos ya ahorita nosotros justo en la hora. Y lo estamos viviendo desde hace mucho tiempo, porque desde que el Señor Jesús ascendió hasta ahorita son los postreros tiempos. El mundo cristiano ha vivido en la última hora. Ha vivido en esa hora terrible de pruebas que vienen sobre el mundo entero. Podemos estudiar la historia de la humanidad y darnos cuenta que el Señor ha estado probando a su iglesia a lo largo de todo este tiempo, que ha venido aflicciones, han venido calamidades al mundo entero. Hoy día lo vivimos más que nunca, quizá porque está muy globalizado el mundo, quizá porque tenemos acceso a la información. A lo mejor antes estuvo peor o igual, pero hoy día estamos siendo testigos de grandes acontecimientos relevantes para el mundo, hostiles al Evangelio. La hora de la prueba, amado hermano, está ahora sobre el mundo entero. Y nosotros, si guardamos la palabra como la está guardando la iglesia de Filadelfia, nosotros vamos a salir aprobados. Dice el Señor: para probar a los que moran sobre la tierra. Saldremos aprobados. Estamos ahora en el momento de la prueba. Ahora mismo. Retengamos la palabra, guardemos la palabra, tenemos la puerta abierta, hagamos obra de evangelistas, salgamos y prediquemos el Evangelio. No neguemos el nombre del Señor, ese nombre que ahora quiere ser negado y vituperado y blasfemado por el mundo. Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos la puerta abierta, pero estamos en la hora de la prueba. Y la prueba mayor es vencer la comodidad de la iglesia, que con tal de no sufrir, permanece sentada. Tenemos la puerta abierta y tenemos que hablar del Evangelio. Tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que guardar la palabra y no tenemos que negar su nombre.
Recuerda que el Señor va a añadir a los que han de ser salvos. La prueba la estamos viviendo ahora. Pero ¿cuánto va a durar, hermano? Hemos predicado mucho de esto. ¿Cuánto va a durar? Pues toda la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Pero le tengo una noticia. Dice el versículo 11: he aquí, yo vengo pronto. Pronto. ¿Qué tan pronto es pronto? Pues no lo sé, amado hermano. Pero de qué es pronto, es pronto. Este mismo libro, en el capítulo 22, verso 2, el mismo Señor Jesús dijo: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Él viene pronto. Hemos de guardar la palabra. No debemos negar su nombre hasta que Cristo venga. Seremos probados. Vendrá una hora de prueba difícil para nosotros. La estamos viviendo ahora. Pero tenemos la puerta abierta. Si somos como los cristianos de Filadelfia, hermanos, tenemos que ir y predicar el Evangelio. Tenemos que guardar la palabra. No tenemos que negar el nombre del Señor. El Señor traerá a la iglesia doblegados a los que van a ser salvos. Habrá pruebas, pero el Señor viene pronto. He aquí, yo vengo pronto. Así que retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y lo que tienes es esta maravillosa revelación de Dios. Esta palabra que guardamos, ese nombre que es sobre todo nombre. Retener nuestra fe en Cristo Jesús hasta que Cristo venga y no desmayar. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hermanos, todo será nuevo. Todo nuevo. Y hará de nosotros columna en la nueva Jerusalén nueva. Hombres nuevos, mentalidad nueva. Todo nuevo. La vida eterna. En la vida eterna estaremos los que venciéremos. Tenemos pues, hermanos, la puerta abierta, ¿no? Tenemos oportunidades de hablar del Evangelio. Ahora pues, el 3 de diciembre, el 4. Tenemos oportunidad de mostrarnos el 27 de diciembre con una ofrenda para el evangelismo. La puerta está abierta para el noreste de nuestro país. El Evangelio no está siendo predicado en las partes del norte del país. La puerta está abierta. Debemos guardar la palabra. Tenemos que no negar el nombre del Señor y ser expectantes de la gracia salvadora de Cristo. Padeceremos, sí, pero el Señor viene pronto y su galardón con él. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a príncipe de paz. Oramos. Señor, queremos obedecer tu palabra. Nos gozamos tanto, Señor, de esta carta que escribiste a la iglesia de Filadelfia, una iglesia noble. Una iglesia, Señor, que guardó tu palabra, una iglesia que no negó tu nombre, una iglesia que entendió que tenía la puerta abierta, Padre, y que fue y predicó el Evangelio. Una iglesia que, a pesar de que supo que iba a haber pruebas, aprobó porque guardaron tu palabra, la palabra de tu paciencia. Seguro, Señor, estaban sostenidos en esta palabra esperanzadora de he aquí vengo pronto. Nosotros queremos ser igual. Tú vienes pronto en Jesús y tenemos la puerta abierta. Puerta que nadie puede cerrar. Pero no la cruzamos, no la circulamos y queremos hacerlo. Señor, ayúdanos para aprovechar estas oportunidades que tenemos de la proclamación del Evangelio. Y de esta manera esperar con ansia
que nos pongas como columna en esta nueva ciudad, la Nueva Jerusalén. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.